Sí, muy buen día. Saludo a todas las personas que están en esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral en su diplomado de Derecho Procesal Electoral. Nos vimos ayer, nos escuchamos ayer y espero que el tiempo que ha transcurrido desde que nos despedimos hasta este momento, pues hayan tenido mucho éxito, una jornada bonita, una jornada con logros y que ahora se encuentren con salud y con mucho ánimo. Vamos, si ustedes no tienen inconveniente y con la venia de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral, a ver la segunda parte de nuestra exposición. Recuerden que estamos viendo los medios de impugnación en materia electoral, pero ya en particular, después de haber analizado reglas comunes y todo esto. Y entonces nos ha tocado analizar el caso de los recursos de revisión y de apelación, que son dos recursos que tienen, decíamos ayer, vinculación. El recurso de apelación de alguna manera se explica teniendo en cuenta el de revisión, y el de revisión también se explica teniendo en cuenta el de apelación. Ayer vimos la revisión, y es un recurso de orden administrativo, porque lo conoce y resuelve el propio Instituto Nacional Electoral, claro, en un órgano superior a aquel al que se le atribuye el acto de resolución que estemos impugnando. Bueno, ahora nos toca ver el recurso de apelación, que este ya es jurisdiccional, porque conoce y resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alguna de las salas que tenga competencia para esos efectos. Habrá que ver cuál es la impugnación en concreto. Bueno, pues está aquí en esta presentación el recurso de apelación. Por sus siglas se conoce como el RAP. Siempre que vean RAP es un recurso de apelación. ¿Y qué significa apelación? Apelación es una palabra que viene del latín, apelacio. Se escribe apellatio, ¿sí? Se pronuncia apelacio. ¿Y qué significa eso? Significa ir ante un superior, impugnar ante un superior. Te decía yo ayer, eso es humano, siempre queremos pues hablar con tu jefe, ¿verdad? Porque a lo mejor tú no me puedes resolver mi asunto que yo siento que es peculiar, que no es como el común de las personas. Y tú en el ámbito de tus facultades, pues no lo puedes resolver porque a ti tus facultades son limitadas. Entonces el que no se ajuste a los parámetros, simplemente le dices que no es posible y que se haga a un lado y continúe la fila. Entonces tú quieres hablar con el superior, porque tal vez este ya con mayor número de facultades sí pueda hacer alguna excepción, tomar en cuenta ciertas cosas que no estaban contempladas, dado que la realidad es más rica que la imaginación. El legislador pensó en la posibilidad A, en el panorama B, en el panorama C, pero tú eres el panorama D que no contemplaron y que quizás con un poquito de criterio, con mayor autoridad de decisión, sí se puedan tomar en cuenta tu caso especial. Por eso siempre decimos, bueno, ¿quién es aquí el jefe o la jefa de esta oficina para que yo vaya a hablar? No para molestar a la persona que me está negando el trámite en la ventanilla, porque no lo está haciendo por maldad, no me lo está haciendo porque me odie, sino simplemente porque pues tiene parámetros que no puede alterar. Bueno, pues esa es la apelación, ir ante el superior y ver si puede tomar otra decisión. En este caso, el superior, pues es un órgano de justicia, es una sala del tribunal. Ahora bien, sobre esa base, vamos entonces a ver permítanme un momentito, el objetivo de este tema, ¿para qué? Bueno, este tema, su objetivo de estudiar el recurso de apelación en este momento es que al final de la explicación, o sea, dentro del tiempo que tenemos dispuesto por la escuela para que hablemos del tema, pues cuando terminemos de explicarlo, las personas participantes, o sea, ustedes, identificarán las características distintivas del recurso de apelación dentro del sistema de medios de impugnación en materia electoral. ¿Se acuerdan que ayer en el de revisión vimos, pues primero un concepto, incluso un concepto vimos
doctrinal, luego lo que la ley entiende por tal, y luego pues hemos visto procedencia, hemos visto competencia, tramitación, sustanciación, resolución, o sea, una serie de aspectos que están vinculados al recurso de revisión. Pues lo mismo vamos a hacer con el de apelación. Vamos a ver cómo lo podemos definir, qué es lo que dice la ley sobre él, cuándo procede, quién tiene la facultad de resolver y todo lo que sea necesario. Bien, ahora, objetivos específicos. Ustedes van a conocer el concepto y finalidad del recurso de apelación, así como el marco constitucional y legal. Lo mismo hicimos en el de revisión. ¿Cuáles son las disposiciones en la Constitución y en la ley que fundamentan este recurso? Y también distinguirán las reglas y criterios especiales del recurso de apelación. Aquí de una vez aclaro, alerto, que en apelación sí tenemos varias excepciones a las reglas comunes. Incluso cuando vimos reglas comunes, lo que pasa es que lo vimos hace ya algunas semanas atrás y quizás no lo recuerden bien, pero precisamente un ejemplo que vimos de cómo las reglas comunes dicen una cosa, pero ya cuando vas al medio impugnativo en particular puede haber una excepción. Precisamente nuestro ejemplo fue tomado del recurso de apelación. Podríamos haber tomado la reconsideración o cualquier otro medio impugnativo donde también hay excepciones, pero fue aquí donde encontramos así como muy claro esa excepción. O sea que cuidado con el recurso de apelación porque sí tiene sus excepciones, pero en fin, no adelantemos, ya llegaremos a eso. Y aquí está el temario que vamos a desahogar, o sea, vamos a dar una definición, su alcance, su concepto, su finalidad, su marco constitucional y legal, y luego ya las reglas y criterios aplicables en forma específica a la apelación, o sea, la procedencia, la competencia, el caso de la acumulación con los juicios de inconformidad, porque aquí pasa lo mismo que en la revisión. Esos recursos que se interponen dentro de los 5 días anteriores a los de la jornada electoral, ¿se acuerdan ustedes que ya no se resuelven? Estoy hablando de la revisión, pero lo mismo va a pasar en la apelación. Ya no se resuelven, sino que se quedan en la sala del tribunal que corresponda a la competencia, ya sea la sala superior, claro, o alguna de las salas regionales de circunscripción plurinominal. Y se quedan ahí en reserva, en la Secretaría General de esa sala, en reserva de que cuando vengan los juicios de inconformidad, los JIN, porque por sus siglas así los conocemos, entonces si guardan conexidad, el mismo agraviado debe alertar a la sala diciendo, mira, en tu Secretaría General hay un recurso de revisión, en este caso de apelación, que guarda relación con mi juicio de inconformidad. Entonces te ruego, sala, que los acumules y los resuelvas conjuntamente. La sala tomará la decisión que corresponda, va a ver si efectivamente existe o no la tal conexidad. De cualquier manera te lo va a acumular y por el principio de exhaustividad, cuando resuelva el JIM, se referirá a tu recurso de apelación en este caso y llegará a la conclusión de que hubo o no hubo la tal conexidad y en consecuencia qué fue lo que decidió. Bueno, ese es el asunto de los juicios de inconformidad con los que está vinculado la revisión que ya veíamos ayer y ahora la apelación le va a ocurrir lo mismo. Y luego los plazos, términos, legitimación, personería, trámite, sustanciación y luego la resolución con su sentencia, los efectos que puede tener esa sentencia y qué hay con la notificación, cómo se notifica a los interesados el resultado de su impugnación. Bueno, ese es el temario que vamos a desahogar. Como ves, es muy parecido a la revisión. Ahora bien, vamos a ver la cuestión de definición y alcance. Bueno, primero tenemos este concepto que lo sacamos de la propia ley. Y es en el sentido de que los medios de impugnación establecidos a favor de los sujetos legitimados por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para impugnar la constitucionalidad, legalidad y validez
de los actos o resoluciones emitidos por los órganos del INE a fin de obtener su revocación, anulación, modificación, una vez demostrada su inconstitucionalidad o su legalidad. Entonces, en concreto, mira, el recurso de apelación es un medio impugnativo y sirve para que se controle la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones de autoridad administrativa. Aquí no hay problema con el término constitucionalidad, porque sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien finalmente va a resolver en alguna de las salas, pues tiene la facultad de ser un órgano de control constitucional. Entonces aquí no hay ningún problema. Lo había en la revisión, porque el instituto no es un órgano de control constitucional, aunque si lo vemos desde el punto de vista del artículo primero constitucional, donde todas las autoridades en el ámbito de sus facultades deben velar por el ejercicio eficiente de los derechos humanos, quizás ahí podríamos encontrar un punto de apoyo, pero vamos, la doctrina lo discute, es discutible. Pero el tribunal no tiene ese problema, el tribunal tiene reconocida su calidad de órgano de control constitucional. Entonces aquí sirve el recurso de apelación, sin que nadie lo objete, para establecer el control constitucional y legal de todo acto y resolución de autoridad electoral. Bien, ahora, por otro lado, sirve para garantizar que los actos y resoluciones del instituto se ajusten a los principios precisamente de constitucionalidad, de legalidad y de definitividad. Por eso, lo que haya resuelto el recurso de revisión, el instituto, todavía la persona afectada puede intentar en su cadena de impugnación, pues el recurso de apelación. O sea, no termina. ¿Te acuerdas que la revisión no es un medio impugnativo final, sino que todavía puedes seguir la cadena impugnativa a través precisamente del recurso de apelación? Bien, ahora, ¿qué características tiene? Así como vimos las características del de revisión, pues veamos los de la apelación. Es desde luego jurisdiccional, es de pleno derecho y es de plazo perentorio. Vamos a ver por qué esas características. Mira, es de carácter jurisdiccional, eso sí ya lo sabemos, porque el órgano que es competente para sustanciarlo y resolverlo es el Tribunal Electoral. Y ya sabemos, puede ser ante sala superior o ante la sala regional que corresponda a la jurisdicción. Pero ¿por qué es de pleno derecho? Porque el tribunal puede sustituir en el órgano responsable y tomar las medidas necesarias para darle efectividad a las sentencias dictadas. Fíjate que esta característica que tiene el tribunal en general es en el sentido de que puede actuar con plena jurisdicción, con pleno derecho. ¿Eso en qué se traduce concretamente yo como ciudadano? ¿Cómo lo voy a entender? Pues que si la situación a la que estemos enfrentando es de una emergencia, porque se dan casos, entonces el tribunal puede desarrollar las actividades que normalmente debiera desarrollar el instituto. ¿Para qué? Para que sin que se excedan los plazos, que eso sería muy grave en materia electoral, pues se lleven a cabo puntualmente las actividades que se esperan y que ya no hay forma de que el instituto las pueda reparar. Cuando yo te di reglas generales, te puse el ejemplo, pero no en un recurso de apelación,
sino en un recurso de reconsideración. ¿Te acuerdas que era el año 2018, era la primera vez que teníamos en la Ciudad de México una constitución y se iba a formar nuestro Congreso de la Ciudad de México, con diputadas y diputados electos por la ciudadanía de esa entidad, de la Ciudad de México? Y te acuerdas que el ejercicio para asignar las diputaciones proporcionales, de representación proporcional, pues es una fórmula compleja, aritmética, y bueno, pues el ejercicio original lo hizo el Instituto de la Ciudad de México, el OPLE de la Ciudad de México, pero se impugnó y fue caminando, fue llevando una cadena impugnativa que llegó hasta la sala superior. Nada más que cuando la sala superior tiene ya su resolución, estamos a 14 de septiembre. Y entonces, pues el 17, o sea, a unas horas de distancia, el 17, según un transitorio de la misma Constitución, deberían tomar posesión los y las diputados de esa legislatura. Y si se regresaba el expediente al Instituto de la Ciudad de México para que ellos hicieran la asignación, desde luego ya con los parámetros que le marcaba la sala superior, pues se corría el riesgo que nuevamente se impugnara y se excediera de ese fatal 17 en el que tenían que tomar posesión los legisladores. Entonces, en estos casos, la autoridad, y ahí lo explica en su resolución, dice: voy a actuar con mi facultad que me concede la Constitución y la ley de pleno derecho, de plena jurisdicción, y yo voy a hacer lo que le tocaba hacer al instituto. Esto no es un acto de arbitrariedad, esto tampoco quiere decir que el instituto, pues ya en adelante se va a desentender de sus funciones, no, esto quiere decir que hay una emergencia y que entonces vamos a actuar nosotros en lugar del instituto. Bueno, otra cosa que tiene el recurso de apelación es el plazo perentorio, porque una vez admitido el recurso de apelación, empieza a correr el plazo muy breve para que el órgano jurisdiccional emita la sentencia. Son 12 días. Aparentemente es mucho tiempo, pero no lo creas. Hay recursos de apelación que son muy complejos. Precisamente en esta sesión vamos a ver un caso que en su momento impactó mucho. ¿Te acuerdas? Quizás has oído por ahí o tú mismo has tenido noticia pues en las fuentes de información. Esto ocurrió hace ya tiempo. El famoso Pemex Gate, cuando se detectó que había habido pues una especie de contubernio, por decirlo de alguna manera simple, entre la empresa Pemex, el sindicato petrolero y un candidato a la presidencia. Ya veremos los detalles en un rato más. Entonces, imagínate, pues ahí hubo necesidad de hacer un estudio muy profundo, muy complejo, acudir a muchos criterios jurídicos y a una serie de pruebas que normalmente eran indiciarias, solamente daban indicios de que algo había ocurrido, pero ya adminiculándolas y juntándolas, pues dieron convicción a los miembros del tribunal de la época y consideraron que el partido inmiscuido sí había caído en responsabilidad y se le aplicó una pena, no una pena, una sanción, pues muy fuerte, una sanción que era insólita para la época. Entonces ese partido se fue a la apelación, tenía derecho a hacerlo, y ahí fue donde el tribunal pues desarrolló toda esa resolución, pero es un expediente muy amplio, de manera que 12 días para trabajar un recurso de apelación y resolverlo, pues no creas que es mucho tiempo, porque no son cosas que sean pues de formato y nada más llenar ahí los datos concretos, ¿no? A veces el recurso de apelación es muy complejo. Entonces, por eso se habla de un plazo perentorio. Ahora bien, el marco constitucional y legal pues es muy parecido al del recurso de revisión. En primer lugar, la Constitución. Y es el artículo 41 en su base
6 y en su base y en su artículo 99, párrafo cuarto, fracciones 3 y 8. Ahí, si me voy al texto de la Constitución, me voy a encontrar los fundamentos constitucionales para el recurso de apelación. Acuérdate que el 41 trata en general la materia electoral y en particular todo lo referente al Instituto Nacional Electoral, sus funciones, sus órganos, las atribuciones de los órganos, etc. Y el 99 hace lo mismo, pero respecto al tribunal. Todo el fundamento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en el 99. Ahí están las salas regionales, la sala superior y facultades de cada uno, en fin, alcance de sus resoluciones, todo lo que concierne al tribunal en materia constitucional está ahí en el 99. Luego, por otro lado, tienes la ley de organizaciones, perdón, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque como nuestro tribunal forma parte del Poder Judicial Federal, pues ahí están en esos artículos que se ven en la presentación, están las facultades para que la sala superior y las regionales, cada una en el ángulo de sus atribuciones, pueda resolver recursos de apelación. Esto no estaba en el marco constitucional y legal de revisión. Y luego tenemos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El recurso de apelación está normado entre los artículos 40 a 48. Si tú tienes a la mano por ahí tu dispositivo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, son los artículos 40 al 48. Inclusive, en realidad también son pocos artículos, pero muy importante. Vamos a ver. Otra cosa, vamos a las reglas y criterios especiales. Mira, en materia de procedencia, si alguien hacía a boca de jarro, así de improviso, ahorita entrar a este recinto y me preguntara, oye, el recurso de apelación, ¿cuándo procede? Respecto a tiempo. ¿En qué época lo puedo poner? Porque ya ves que el de revisión era interproceso y luego durante el proceso, pero en la etapa de preparación y de resultados, etcétera. Bueno, ¿cómo andamos con el de apelación? Yo les diría así también, de bote pronto, les diría, siempre lo puedes interponer, siempre, pero no para todo. O sea, para algunas cosas tiene una temporalidad, para otras otra y para otras otra, y para otras es siempre. En concreto, siempre lo puedes interponer, pero hay que ver en qué casos. Y mira, esta tabla y la que viene nos señala las opciones que tenemos. Si tú ves aquí hay dos opciones y acá hay otras dos. Entonces son 4 opciones de procedibilidad. 4 opciones para que proceda el recurso de apelación. Vamos viéndolas. Mira, por ejemplo, la lámina se divide en 2 campos. Por un lado te ponen temporalidad o tiempo en que puedes impugnar y luego, ¿qué es lo que puedes impugnar? Bien, entonces mira, tiempo. Durante el tiempo que transcurre entre 2 procesos electorales federales ordinarios y en la etapa de preparación del proceso electoral federal. Aquí es un poquito lo de revisión. ¿Cuándo lo puedo interponer? Entre un proceso y otro. El tiempo que hemos llamado interproceso. Y cuándo, e incluso también lo puedo interponer, está en la misma opción, pero ya estoy en proceso electoral en la etapa de preparación. Bueno, pues en ese caso tengo estas opciones para interponerlo. Las resoluciones recaídas a los recursos de revisión, obvio. Yo te decía, la apelación es como la segunda instancia de la revisión. Si un órgano del instituto me resolvió una revisión
y yo no quedo contento, acuérdate que ahí no termina la cadena impugnativa. Ah, no, me toca la apelación y lo puedo intentar. Pero la apelación ya se va al orden jurisdiccional. Entonces, muy bien, pues resulta que la Junta local de Tabasco, en Villahermosa, la capital de nuestro querido Tabasco, me resolvió, pero yo no estoy de acuerdo. Ah, bueno, pues todavía puedo ir a la sala Jalapa, a la sala regional Jalapa, que le corresponde la jurisdicción sobre el estado de Tabasco, y vamos a ver qué dice sala Jalapa. O sea, tengo todavía esa opción. Entonces, en este caso sirve para combatir las resoluciones recaídas a un recurso de revisión. Perfecto. Pero hay una segunda opción. Los actos o resoluciones de cualquier órgano del INE no impugnables mediante el recurso de revisión que afecten a un partido político, una agrupación política con registro, etc. Acuérdate que cuando el impugnado en un recurso de revisión estoy diciendo debiera porque no va a ser, debiera ser, por ejemplo, el Consejo General, pues ya no podemos interponer revisión por una sencilla razón, porque ¿quién le va a revisar sus actos y resoluciones dentro del instituto? Al Consejo General. Ya no hay un órgano superior, ya llegaste a la azotea, ya no hay un piso más. Entonces aquí no cabe la revisión, sino directamente la apelación. Esto, pues, en cualquier momento que tengas una impugnación contra ese órgano que ya es popular, tenemos que irnos a la apelación. Bueno, ahora la otra opción, ya dejamos esas dos que caben durante el tiempo interproceso y durante la etapa de preparación en un proceso. Ahora vamos a ver durante el proceso, pero en la etapa de resultados y declaración de validez, ¿cuándo podemos interponer una apelación? ¿Para qué? Las resoluciones que caigan a los recursos de revisión, obvio, ¿sí? Eso es, sí, siempre que haya un recurso de revisión, que lo puede haber y que tú no estés conforme, como en mi ejemplo que me resolvió el Consejo Local en Villahermosa, pues yo me voy a la sala Jalapa y a ver qué resuelven ya en una apelación. Ah, bien, o que no sean impugnables a través del juicio de inconformidad o del recurso de reconsideración, igual que en la revisión, que no tengan nada que ver con resultados del proceso electoral y de la jornada electoral, porque esos se van por juicio de inconformidad y en su caso, si hay apelación al juicio de inconformidad, por el recurso de reconsideración. Entonces, en eso sí me parece a la revisión, ¿sí? Si lo que voy a impugnar no tiene nada que ver con el proceso electoral, aunque estamos en el proceso electoral, porque si tuviera que ver con eso, es el juicio de inconformidad, no el recurso de apelación. Pues ya tenéis ahí dos opciones. Y ahora vamos a ver las otras dos. Anualmente, o sea, cada año. Anualmente, para impugnar el informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores relativo a las observaciones hechas en los partidos políticos a las listas nominales de electores. Fíjate, si yo veo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me doy cuenta que que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pues tiene el padrón donde estamos todos los electores y electoras. Están nuestros datos, nuestro número de credencial, toda la información que se requiere. Esas listas están en todo momento a disposición de los partidos políticos. Ellos pueden consultar en cualquier tiempo, estemos o no en proceso electoral, tienen acceso pues para indagar y ver lo que ellos quieran. Es un documento que es transparente. Nada más lo único que cambia son las fechas en las que oficialmente tienen todo el acceso.
Esto es si estamos en proceso electoral o no. Y aunque han tenido siempre el acceso, siempre a su disposición la consulta a ese padrón, la ley señala, dependiendo que estemos en proceso o no, en qué tiempo les dan un plazo a los partidos para que hagan las observaciones que estimen convenientes. Por ejemplo, me dice un partido, oye, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto, mira, aquí tienes a fulanito y lo repites como 15 veces y es el mismo fulanito. ¿Qué pasa con eso? O mira, aquí tienes a Perenganita de tal, ¿qué crees? Perenganita de tal ya se murió desde tal fecha y sigue apareciendo ahí en el padrón. O tienes a este otro fulanito que ni siquiera es mexicano, es un extranjero. O sea, las observaciones que tú puedas hacer al padrón, esas observaciones tienen que ser muy puntuales. El ciudadano, la ciudadana X, ¿sí? Número de credencial tal. O has excluido indebidamente de esa relación o no encuentro a menganito de tal. Tienen que ser así muy puntuales, casos concretos, para que la dirección, una vez que tú hagas las observaciones, tú como partido, el otro señor también como partido, todos los partidos han hecho observaciones, bueno, entonces hacemos un concentrado y vamos dando satisfacción a cada observación. En algunos casos procede, en otros no. Yo te puedo decir, mira, pues aparentemente está 15 veces esta persona, pero si tú tomas en cuenta, se trata de homónimos, de personas que se llaman igual. Pero si tú ves, se trata de distintas personas, tienen distinta fecha de nacimiento, distinta entidad federativa de domicilio, etcétera. Ya comprobamos todo. Entonces son homónimos. Este que me dices que es extranjero, no. El señor es mexicano. No sé por qué me dices que es uruguayo, no tiene nada que ver con Uruguay. Y este que me dices que está muerto desde hace 2 años, tienes razón, lo hemos quitado, no sabemos por qué no se dio de baja, porque debió haberse informado por el registro civil al momento que llegó el acta de defunción, pero bueno, hubo una omisión y ya lo quitamos. O sea, va dando satisfacción a cada caso concreto. No se trata de que el partido ahí despotrique. Ese padrón está rasurado, ese padrón está amañado, está inflado. Eso no nos conoce lejos, no es el lugar para hacer ahí un discurso de pueblo y de kiosco, ¿verdad? No, es para que puntualmente me vayas diciendo qué casos. Otro día te desahogas y lanzas todo tu coraje porque el padrón está mal. Ahorita lo que queremos es ponerlo al día. Y si tú tienes observaciones atinadas, pues vamos viéndolas. Pero de todo eso yo hago un informe y se lo rindo al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia y a los propios partidos, claro. Ahora, sobre lo que yo resuelva, a lo mejor el partido no está de acuerdo. Recurso de apelación va a decir, ¿sabes qué? Pues a pesar de que me dices que el señor no es extranjero, sí es extranjero, ¿sí? Que es realmente Uruguay, su país de origen, y nunca ha cambiado su nacionalidad, no tiene ningún procedimiento de naturalización. En fin, bueno, tú tienes tus argumentos. Para eso el recurso de apelación. Pero eso nada más lo puedes hacer cada año, porque cada año se hacen esas observaciones. Ujú. Ahora bien, cuando tú haces este recurso de apelación, debes demostrar que en su momento, de acuerdo con el plazo que te da la ley, hiciste las observaciones, porque si no las hiciste, pues es obvio que no te las tomaron en cuenta, pues ni las conocieron. Ya no es el recurso de apelación el lugar donde tú debes hacer la tarea que no hiciste oportunamente. Debes demostrar que en su tiempo, en su oportunidad, tú presentaste puntualmente y concretamente tus observaciones y estas no fueron atendidas en la medida que tú esperabas. Recurso de apelación, pero nada más cada año, pero para esto.
Y ahora veamos, dice la última opción, en cualquier tiempo, que era lo que yo te decía, pues en concreto siempre. Ah, pero siempre para estos casos, la determinación y aplicación de sanciones impuestas por el Consejo General del INE. A veces cometemos infracciones a la ley electoral. Precisamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos explica cómo podemos cometer infracciones, en qué casos cometemos infracciones a la ley electoral. En nuestra calidad de ciudadanos, en calidad de notarios públicos, en calidad de ministros de culto religioso, en calidad de conductores de medios de comunicación. O sea, nuestros roles van a variar. Y en el ejercicio de los tales roles podemos caer en una infracción, en una violación a la norma electoral. Y la misma ley general de instituciones y procedimientos electorales me dice, mira, si eres notario, las infracciones en las que puedes incurrir es en esto y esto y esto. Y la sanción que te corresponde es tanto, tanto más cuanto de UMAS, o sea, de unidades de medida y actualización, lo que antes eran salarios mínimos, y y bueno, pues es el Consejo General el que es el órgano idóneo para imponer sanciones. Por eso, si el Consejo General te interpone una sanción a ti como ciudadano, a ti como notario público, a ti como periodista, a ti como lo que sea, ¿sí? Como ministro de culto, etcétera, pues cabría el recurso de apelación. Y eso puede pasar en cualquier tiempo. Es muy recurrente en caso de partidos políticos. El partido político es multado con tantos millones de pesos, son cantidades muy fuertes. El partido se puede conformar y puede recurrir al recurso de apelación, está en su derecho. Otra cosa es que tenga razón, pero eso ya lo determinarán los y las magistradas de ese órgano superior, pero es derecho del partido pronunciarse en contra. Recurso de apelación. Y esa sanción que te está imponiendo el Consejo General, pues puede venir hoy o mañana, el mes que entra, en abril o en noviembre o cualquier momento te pueden interponer. Por eso ahí dicen cualquier tiempo. Pero también otra cosa que se puede impugnar en cualquier tiempo es la resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización, es un órgano del INE, que ponga fin al procedimiento de liquidación y los actos que integran ese procedimiento que causen una afectación sustantiva al promovente. Aquí estamos en la presencia de que un partido político va a ser liquidado. Por ejemplo, porque no alcanzó el umbral del mínimo 3% de la votación eh, legalmente emitida. Entonces, bueno, pues se va a disolver. Y disolver implica dinero, patrimonio que va a regresar a la nación y pues dictámenes de carácter técnico. A lo mejor ahí el partido que está disolviéndose no está de acuerdo y pues recurso a apelación. Y también en el caso de la iniciativa ciudadana que está en el artículo 43 ter. O sea, esto es producto de una reforma. Cuando no se quiere correr los numerales de una ley, se pone, por ejemplo, 43 bis. Y si todavía hay otra reforma, pues 43 ter y así. Entonces, de antemano vemos que es una reforma. Y se refiere a que nosotros hemos tenido la oportunidad en una apertura democrática ahora de tener iniciativa ciudadana, sugerir hacer una propuesta de una reforma, por ejemplo, en materia legal, pero tiene que ir acompañada de firmas. Y en ese caso, pues se da un plazo para juntar las firmas y vamos a ver cuando lleguemos a ese artículo
que eso se puede impugnar si la resolución que se dé al respecto es de que no se consiguieron las firmas suficientes, en fin, por recurso de apelación. Entonces, el recurso de apelación yo estoy viendo que se puede interponer, pues de hecho siempre, nada más que cuidar, dependiendo lo que vaya yo a impugnar. Por ejemplo, el que no se hicieron mis observaciones al padrón electoral como partido político, pues no se puede interponer en cualquier tiempo, sino cada año nada más, durante los plazos que tengo para hacer mis observaciones. Y esos plazos los da la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sobre eso vamos a insistir al rato, porque nada más queríamos ver en cuanto a la temporalidad, cuándo cabe recurso de apelación. Procedencia. El recurso de apelación será improcedente, o sea, no tendrá aceptación, admisión, será desechado sin entrar en materia. Pero ¿en qué casos? Cuando no se hayan agotado todas las instancias legalmente establecidas. Por eso decíamos, para irte a apelación, pues tienes antes que ir a la revisión, salvo un caso de tercero, pero tiene que estar plenamente justificado. El partido recurrente es otra posibilidad. No haya hecho observaciones en tiempo y forma sobre ciudadanos incluidos o excluidos indebidamente de las listas nominales de electores, señalando hechos y casos concretos e individualizados. Te decía, el recurso de apelación no es para que hagas una tarea que no hiciste en tiempo. Es que no tomaron en cuenta mis observaciones cuando las hiciste. No las he. Por eso no te las tomaron en cuenta. Entonces no cabe recurso de apelación. Ya no es el momento de hacer lo que debiste haber hecho días atrás. Entonces en estos casos es improcedente el recurso. Bien, ahora la competencia. ¿Quién va a conocer y resolver? Pues aquí puede ser la sala superior, las salas regionales, y también puede ser la sala superior y las regionales, o sea, conjuntamente. Veamos cuándo le toca en exclusividad a la sala superior. Le toca cuando los actos y resoluciones del consejero presidente, del Consejo General o de la Junta General Ejecutiva y de la Contraloría General del INE. Cuando estos son órganos que vamos a afectar, entonces sala superior. No puede ser una sala regional. También cuando se trate del informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto de las observaciones hechas por los partidos políticos a las listas nominales. Sala superior. Y en el caso de que no se juntaron, según esto, las firmas de respaldo para una iniciativa ciudadana, que es el producto de la reforma del 43 ter, al que me refería hace un momento. Entonces, en estos casos, solamente conoce y resuelve directamente sala superior. En cambio, las regionales, la que tú quieras, de la primera, segunda, tercera circunscripción, será cuando se trate de actos o resoluciones de órganos desconcentrados del INE, ya pueden ser juntas o consejos locales o distritales. El ejemplo que yo te ponía, la junta local o el consejo local, le dije yo, el consejo local en Villahermosa, pues me resolvió respecto a un consejo distrital en Paraíso. Bueno, no estoy de acuerdo. Me voy a la sala Jalapa, que tiene circunscripción sobre el estado de Tabasco, y ahí la regional podrá decir qué pasó. Y en cuanto a la tercera opción, las impugnaciones presentadas dentro de los 5 días anteriores, ¿te acuerdas? Al día de la jornada electoral. Entonces ahí puede ser que sea para sala superior o para sala regional. Ahí comparten, ¿verdad? Todo depende de qué tipo de recurso de apelación se está presentando. Unos se irán a la sala superior y otros se irán a las salas regionales.
Entonces, en ese cuadro tienes desglosada la competencia exclusivamente para la sala superior, exclusivamente para las salas regionales y cuando pueden compartir dependiendo el asunto de que se trate. Unos irán a sala superior y otros a sala central. Doctor, ¿Sí? perdón, si por error del promovente lo presenta en una sala regional que no es, supongamos, en causa. Debe remitirlo a la sala correspondiente, pero el plazo sigue corriendo. Ok. ¿Sí? O sea, me equivoqué. Ajá, Acuérdense, iba para la acuérdense superior y lo presenté en la regional, o al sí, revés. pero ahí estamos partiendo de un equívoco, porque acuérdense que no se presenta ante la sala que va a conocer y resolver, sino ante la autoridad que está Ok. impugnada. En mi ejemplo, tendría yo que presentarlo en Villahermosa ante el consejo local. Y ese es el que se encarga de mandarlo a la sala Jalapa. Yo no tengo que ir a Jalapa, sino yo me presento en Villahermosa, que es ahí donde está la autoridad impugnada. Entonces de ahí partimos como que estábamos partiendo de una base equívoca. Los, Claro. los, este, los medios impugnativos se presentan ante la propia autoridad responsable. Y ella, bajo su estricta responsabilidad, es la que publica y la que avisa y la que traslada el expediente en su momento con todos los documentos que necesite la sala que va a resolver. Bueno, pero qué bueno que hizo la aclaración, ¿verdad? Para que no nos quedemos por ahí con alguna duda. Ahora bien, vamos a ver qué dicen el 43 y el 43 bis. Acuérdate, cuando veas en un artículo de cualquier ley, la que tú quieras, en este caso es la ley de medios, pero en cualquier ley, aún de índole ajeno a lo electoral, cuando veas que tiene bis, es que fue una reforma, pero ya no se quiso correr la numeración de los artículos, por eso ponemos bis y hasta ter y hasta lo que quieras, todas las reformas que sean. Bueno, aquí está el artículo 43 y 43 bis, porque son las excepciones a lo que dice normalmente la regla común respecto a plazos y demás. Mira, dice el 43. Para combatir el informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General respecto de las observaciones hechas por los partidos políticos a las listas nominales de electores. El recurso se interpone ante Consejo General. Primera excepción. Hace unos, que será un par de minutos, y a raíz de una pregunta que planteó uno de nuestros buenos amigos en esta audiencia, que decía, oiga, si me equivoqué y lo llevé ante una sala equivocada, y dijimos, no, se presenta ante la autoridad responsable. Aquí tienes una excepción. Fíjate qué rápido, ¿verdad? Qué rápido viene la excepción. ¿Y cómo? Porque ¿quién es el responsable de no haber hecho las observaciones? Mira, los partidos políticos, cuando detectan sus observaciones, aunque tienen acceso todo el año, hay un plazo de tal día a tal día, eso cambia dependiendo que estemos en proceso electoral o no, pero hay un plazo. Ahí oficialmente entregan, pero ¿a quién le entregan? A la Dirección Ejecutiva del Registro Federal sus observaciones. Esta comienza a ver una por una, por una, por una, por una. Y va contestando, a veces dándole la razón al partido y a veces no. Bien, luego viene, de acuerdo con la ley, dependiendo que haya proceso electoral o no, el día que la dirección le rinde informe tanto a la Comisión Nacional de Vigilancia como al Consejo General. Y concretamente, pues se enteran los partidos, se les notifica. Ah, bueno, entonces, siguiendo esa idea de que lo presento ante la autoridad responsable, pues debiera presentarlo ante la dirección ejecutiva, ¿verdad?
porque ellos son los responsables de haber tomado en cuenta o no mis observaciones. Pero ¿qué crees? Lo voy a tener que interponer según el 43 ante el Consejo General. Nada más que el Consejo General no fue el que hizo las observaciones o las dejó de tomar en cuenta. Entonces ya primera excepción a una regla común. Pero luego dice, dentro de los 3 días siguientes al que se dio a conocer el informe de los partidos políticos. ¿Cuál es el plazo normal para interponer recursos? 4 días, ¿te acuerdas? Hasta hemos visto la laminita esa que ya conoces muy bien, que se cuenta el día 1, el día 2, etc. Aquí te dan 3 días. Eso fue el ejemplo que pusimos precisamente cuando vimos reglas comunes. Entonces aquí la excepción va en tu contra, porque si en lugar de 4 días dijera 5 días, bueno, pues está a tu favor. Si no sabías que todavía había un día más, pues, tampoco te va a perjudicar. Llegaste todo presionado, era el último día y te dije, no, todavía falta uno. Pero aquí está en tu contra. Llegas el 4.º día muy confiado, de verdad, de que pues, son 4 días y ¿qué crees? Para eso son 3 días. Por eso nunca te fíes de que la regla general dice, pues sí dice, pero hay muchas excepciones. Entonces ya tienes una segunda excepción. La primera fue que lo interpusiste ante el Consejo General, no ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. La segunda, que son 3 días, no 4, para interponer. Y dice aquí que se acreditará que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones aludidas. Pues sí, ya sabes que si no hiciste observaciones, ¿cómo quieres que te las tomen en cuenta? Pues nunca las presentaste. De no cumplirse estos requisitos, o sea, entregarlo al Consejo General, que sea dentro de 3 días a partir de que te enteraste de que fuiste notificado y que hiciste las observaciones en tiempo y forma, dice aquí que el medio será desechado por notoriamente improcedente. O sea, la sanción es terrible. Te cierra tu expediente y nunca pasó nada en concreto. Improcedente, desechado de plano. Entonces ahí cuidado, ¿verdad? Ese es un foco rojo. Pero ahora veamos el 43 bis. El recurso de apelación procede para impugnar la resolución del órgano técnico de fiscalización que ponga fin al procedimiento de liquidación y los actos que integran dicho procedimiento. Aquí estamos en un caso excepcional, cuando un partido político, por ejemplo, se va a liquidar. Y eso pues implica un trabajo muy complejo de auditoría, como tú puedes entender. Bueno, pues ese procedimiento que tiene varios dictámenes y varios momentos, hay todo un procedimiento para esa liquidación. Si en algo te afecta y no estás de acuerdo, recurso de apelación. Esto nació de una reforma, por eso dice 43 bis. Ahora veamos el famoso 43 ter, que es otra reforma. Y dice, el recurso de apelación procede para impugnar el informe que rinda el secretario ejecutivo del instituto a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión. Puede ser diputados o senadores, donde haya llegado la solicitud de iniciativa popular. Relativo a la revisión de porcentaje de ciudadanos que hayan suscrito la iniciativa. Entonces esto se conecta con el artículo 71, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí están nuestros derechos como ciudadanos: votar, ser votados, ser convocados para revocación de mandato, etc. Y en la parte cuarta se habla de que tenemos derecho a iniciativa popular. Ese es un gran logro en la democracia, que podamos pedir que se dé estudio a una iniciativa de ley que nosotros proponemos. O sea, que la iniciativa no sea específica función de los legisladores o del Ejecutivo, sino que tú y yo, los ciudadanos, podamos sugerir, pero necesitamos el respaldo de firmas. Entonces, pues se consiguen las firmas y claro, el instituto va a ver si son veraces,
si es un documento confiable, si no son apócrifas, etc. Bueno, y sobre eso se rinde un informe, y sobre eso se puede interponer apelación. Pero aquí también, dentro de los 3 días siguientes, aquí también el plazo se reduce. Dentro de los 3 días siguientes, aquel en que el presidente de la Cámara correspondiente notifique ese informe a los promoventes. Es decir, él recibió, por ejemplo, si tú hiciste todo tu trámite ante la Cámara de Diputados es informada por el secretario ejecutivo del instituto de cuál fue el resultado de tus firmas, y vamos a suponer que dice, pues no se alcanzó el porcentaje. Por ABC, ahí el informe lo detalla. Entonces, en este caso, la Cámara correspondiente, el presidente de la Cámara, en mi ejemplo de diputados, hablará con las personas que están promoviendo esto y les dirá, señores, pues no alcanzaron. Aquí está el informe, y ustedes lo tienen a la mano, aquí tienen una copia. Bueno, si no estás de acuerdo, si consideras que eso es arbitrario, tu recurso de apelación. Y ya sabes que en este caso la competencia se surte a favor de Sala Superior. Ya veremos Sala Superior que determina sobre ese particular, pero tenías forma de impugnarlo. El mínimo que se requiere es el 0.13% de los ciudadanos inscritos en las listas nominales. Bueno, pues si quieres saberlo, simplemente haz una regla de 3, como decían los antiguos. Ahora modernamente se llama razones y proporciones. Te vas al listado nominal y te encuentras que son, por decirte una cantidad, 95 millones de personas. Estoy diciendo los números redondos. Pues a eso saca el 0.13% y ahí te dice cuántas firmas debieras haber tenido para que procediera la iniciativa. Y dicen que no la alcanzaste. Bueno, Sala Superior dará la última palabra sobre el particular. Los partidos políticos tendrán acceso, decíamos, en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y a las listas nominales exclusivamente para su revisión y no para fines distintos. Ahí los partidos tienen que ser muy responsables porque son documentos pues muy delicados. A nadie le gusta que sus documentos anden por aquí y por allá con datos personalísimos. Bueno, pero siempre tienen acceso, al margen de que haya proceso electoral o no. Podrán hacer las observaciones que consideren respecto de ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales dentro del plazo de 20 días naturales a partir del 25 de febrero de cada uno de los 2 años anteriores al de la elección. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores hará las modificaciones que sean procedentes e informará a más tardar el 15 de abril a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto. Ahí tienen los plazos exactos. Pero claro, también los tienes en la ley. Aquí la lámina lo que hace es simplemente reproducir el texto. Dice, los partidos políticos pueden impugnar dicho informe, o sea, con un recurso de apelación, según el artículo 43 de la Ley de Medios, dentro de los 3 días siguientes al que se dio a conocer dicho informe. Artículo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora bien, el 15 de febrero del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos a cada partido político las listas nominales. Los partidos políticos pueden hacer las observaciones al respecto hasta el 14 de marzo. Entonces, como ves, lo único que cambian son los tiempos, según estemos en proceso o no electoral. Y entonces, a más tardar el 14 de marzo, inclusive, la Dirección Ejecutiva rendirá informes sobre ello a más tardar el 15 de abril, lo cual puede ser impugnado mediante el recurso de apelación, una vez resuelto este tipo de impugnaciones por el tribunal, o si no hubo tales, el Consejo General declara
el padrón y las listas válidas definitivamente, para que ya nos vayamos a la jornada electoral. Entonces, cambia un poquito las fechas dependiendo que estemos o no en proceso electoral, pero cada año se hace la revisión, hay plazos para que los partidos puedan interponer, igual varios plazos. Es decir, el plazo es muy amplio, son 20 días en los que pueden hacer las observaciones con calma y todo, y ya sabes, detallando punto a punto. No es el lugar para hacer discursos y enfadarse y despotricar contra el sistema. Esto debe ser muy puntual, para que así con esa puntualidad te responda la dirección ejecutiva y te diga, oye, tienes razón aquí, vamos a corregirlo. O no la tienes, porque fíjate que aquí y allá, o sea, los argumentos que quepan. Y sobre eso cabe recurso de apelación. El procedimiento de liquidación del patrimonio de los partidos políticos se regula en la ley de la General de Partidos Políticos, en el artículo 97. Si alguien tiene dudas, oye, ¿cómo se le hace cuando se liquida un partido? Bueno, irnos a la Ley General de Partidos Políticos, el artículo 97. En su párrafo 1, séptima fracción, dice, en todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. La decisión de la autoridad nacional o local puede ser impugnada jurisdiccionalmente. O sea, ahí está el recurso de apelación. Y como el proceso es muy complejo, como todo lo contable, pues a veces no nos cuadran las cuentas y tú no estás conforme, tu recurso de apelación. Y recuérdate que como son cosas contables que no tienen que ver nada con resultados de una elección, ahí sí cabe la prueba pericial contable. Peritos en contabilidad pueden revisar todo eso y con base en ello, pues el tribunal tomará la decisión que corresponde. Tesis del tribunal. Mira, hay una tesis, en este caso es 114 del año 2001. Dice, recurso de apelación interpuesto dentro de los 5 días previos a la elección, no vinculado con la jornada electoral, caso en que no ha lugar a su archivo. ¿Te acuerdas? Yo te dije lo normal, sobre todo hasta hace poco, porque esto es de 2001, pues no es muy poco, pero antes de ese año, la ley decía todos los recursos de revisión y de apelación, que es lo que estamos estudiando ahora, pero también compete a la revisión, que se interpongan dentro de los 5 días anteriores al de la jornada electoral, se van a la sala correspondiente, ya sea superior o regional. Y llegan a la Secretaría General de esa sala, se les da expediente, se abre expediente y quedan en reserva, en custodia de la Secretaría General, para ver si guardan conexidad con un recurso, con un juicio de inconformidad. Esa conexidad la debe dar el propio agraviado, es el que debe alertar a los magistrados y magistradas correspondientes de que hay conexidad. Pero al margen de eso, pues habrá unos que tengan conexidad y otros que no. Termina el tiempo de resolver juicios de inconformidad, porque esos no se resuelven todo el tiempo, nada más en el periodo de las elecciones, en la parte impugnativa del proceso electoral. Entonces, en la última sesión que celebre la Sala Guadalajara sobre juicios de inconformidad, toma la palabra la persona que ocupa la Secretaría General de esa sala y dice, señores, en mi secretaría, en la secretaría a mi cargo, obra el expediente tal, juicios de revisión y tal, recursos de apelación que no guardaron o no se manifestó vinculación con juicio de inconformidad. Entonces están a su disposición, señoras y señores magistrados. Lo más probable es que respondan diciendo,
pues de acuerdo con la ley, archívalos como documento total y definitivamente concluido. Se cerró el expediente y no pasó a mayores. Pero, pues recientemente, relativamente recientemente, a partir del año 2001, la Sala Superior consideró que esto podía causarle afectación a las personas. Porque qué tal que no guardaron ninguna vinculación con juicio conformidad, pero sí afectaron, por ejemplo, al partido político. Y tan sencillo como que no le quisieron dar una copia certificada de una reunión, de una junta a la que tiene derecho. Eso no tiene nada que ver con el juicio de inconformidad, pero sí está afectando el interés del partido. Y así como ese ejemplo puede haber otros más. Por eso habrá que ver esta tesis, pues, cuando no procede nada más archivarlo. Y luego tienes la tesis 2 del año 2008, recurso de apelación, el promovido dentro de los 5 días previos a la elección, no vinculado con la jornada electoral o sus resultados, se debe resolver de manera autónoma. O sea, el hecho de que no haya guardado relación no quiere decir que en sí mismo ese recurso no sea materia de estudio y su resolución por la sala. Esto se hace en ese afán de no dar con la puerta en la cara a los justiciables. Nosotros constitucional y convencionalmente, o sea, por incluso documentos firmados por el Estado mexicano y ratificados por este, tenemos en todo momento acceso a la justicia. Y hay que verlo, es decir, al margen de que la ley diga archívalos, no, espérate, vamos a ver de qué se trata, porque es posible que no convenga archivarlos, sino al contrario, resolverlos y resolverlos favorablemente a la persona impugnada. Bueno, pero esto ya es la concepción muy amplia y ya muy diferente, una visión muy diferente con el principio del respeto a los derechos humanos. Y esas cosas a uno como abogado le hacen sentir muy bien porque quiere decir que se ha ido abriendo el compás, que originalmente las cosas quizás eran muy rígidas y ahora pues en ese afán de interpretar de la mejor manera, pues no le vamos a impedir el acceso a la justicia a un partido político o a un ciudadano por el hecho de que en la ley no se contempló un caso especial. Bien, la tesis 114 de 2001, a la que yo me referí hace un momento, dice en la parte que nos interesa, en el entendido de que lo anterior no rige si se trata de recursos de apelación, que se impongan sanciones aplicadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, todavía dice, porque es de 2001. Pero ya sabemos que cuando diga IFE, pues debe entenderse ahora INE, en cuyo caso tales medios de impugnación serán procedentes en cualquier tiempo. Imagínate que lo que interpuso el partido fue impugnando una sanción que le iban a aplicar. Y como cayó entre los 5 días, pues nada, lo dejaron en el limbo, dijeron archívenlo como asunto, no como que archívenlo. Y su sanción, en la que él dice que no se lo debían aplicar porque no cometió la infracción. Pues en este caso dice, no, espérate, ¿verdad? La ley dice, pues sí, pero no el criterio, bueno, el sentido común, ya, olvídate del criterio jurídico, nos dice que en este caso, pues sí hay que ver qué está aduciendo el partido, igual que tiene razón, ¿eh? Y a lo mejor no le corresponde esa multa. Y luego la tesis 2 del año 2008 dice, se debe sustanciar y resolver de manera autónoma, esto es así, pues de ordenar el archivo del citado recurso como asunto definitivamente concluido, dejando de resolver la litis, implicaría un caso de denegación de justicia. Por eso esa idea tajante de que se archive como asunto concluido, pues ya no es vigente. Definitivamente hay que ver de qué se trata. Y algunos sí se archivarán porque no tuvieron mayores consecuencias, pero otros no. Otros habrá así que analizarlos con calma.
Bien, vean ustedes cómo los casos de excepción y los casos específicos que marca la jurisprudencia, pues hay que tomarlos en cuenta. No podemos ser tan cuadrados de decir, pues aquí ya estudié la ley y esto es, no, porque te puedes encontrar que pues existen otros puntos de vista que debes tomar en cuenta. Esto es un consejo que les doy así con la mejor buena fe como amigos. No se confíen nada más en leer textualmente la ley. Váyanse también, primero a todo el contenido de la ley, porque en la misma ley están las excepciones. Y luego váyanse a la jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente que va cambiando de día a día. Así que más vale que estemos muy al día con la jurisprudencia. Y esto también sucede en otras áreas del derecho. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación constantemente, por mencionarlo, está cambiando y ampliando su jurisprudencia. Y entonces, si no estás al día en esas jurisprudencias, puedes cometer un error por equivocación, por desconocerlo. Ahora bien, en cuanto a plazos y términos, bueno, normalmente son dentro de los 4 días posteriores a aquel en que el demandante tenga conocimiento de acto, resolución, objeto de impugnación, pero ya sabemos que hay excepciones como el que acabamos de ver, que es el informe de la dirección, que es de 3 días, y también de 3 días en cuanto se refiere al informe que se le da a partidos políticos. Bueno, y aquí tienes el cómputo, ¿verdad? Este cuadrito pues ya no lo voy a explicar porque tú lo conoces muy bien, de los famosos 4 días. En el caso de que haya excepción, pues en lugar de que te diga termina el 4.º día, tendrías que correr un poquito la flecha y decir termina el 3.er día. Luego tienes después, pues aquí está ya hecho el ejercicio, mira, el de acá señalaba 4 días, eso es lo normal, pero los casos de excepción, como el informe que rinde el secretario ejecutivo a la Cámara respecto de que no reuniste las firmas para una iniciativa ciudadana, o respecto del informe de cada año del padrón electoral, entonces ahí son 3 días, pues se corre un poquito, ¿sí? Estas láminas yo creo que te pueden ser muy útiles y pienso que este material te puede resultar útil. Yo me imagino. Y es tuyo, te lo vamos a enviar. Ahora bien, en cuanto a legitimación y personería, pues no hay mucho que decir porque ya lo conoces por las reglas generales y porque ayer también en la revisión lo hicimos. Pero aquí pues depende de quién eres tú. ¿Eres un partido político? Pues por medio de tu representante. ¿Eres una agrupación política nacional? Por medio de tu representante. Eres un ciudadano por tu propio derecho o a través del representante. Ya vimos ayer que originalmente los ciudadanos tenían que hacerlo personalmente, pero ya vimos también la jurisprudencia respectiva donde dice, oye, eso es injusto. Si el partido político tiene representantes, ¿por qué no los va a tener el ciudadano? No todos están obligados a ser expertos en derecho. Y muchas veces el ciudadano, la ciudadana se inhiben porque dicen, oye, yo no sé nada de eso, a lo mejor soy una persona ilustrada, pero tengo título universitario y reconocimientos y posgrados, pero yo soy química farmacéutica, no sé nada de derecho, entonces yo no voy a meter en una cosa que no entiendo. Por eso, pues también puedes tener tu representante. Ahora bien, las organizaciones políticas o de ciudadanos por medio de sus representantes, personas físicas o morales que resientan alguna lesión en su interés jurídico por su propio derecho o con un representante, dirigentes, militantes, afiliados, adherentes y simpatizantes de partido político. Los partidos políticos que se encuentren en periodo de prevención de liquidación por medio de sus representantes. Las personas físicas o jurídicas que se ostenten como acreedores, porque también ellos pueden estar en contra del procedimiento de liquidación, pues por su propio derecho a través de sus representantes. Inclusive autoridades electorales pueden también estar en esto
pues directamente pueden también interponer el recurso de apelación. El trámite no ofrece nada de novedoso, ya lo conocemos. Tú interpones tu recurso ante la autoridad responsable, como lo dijimos hace un rato. Esa autoridad, bajo su estricta responsabilidad, de manera que de no hacerlo cae en responsabilidad de servidor o servidora públicas, debe hacer dos cosas paralelas. Primero, publicitar, o sea, poner en estrados por 72 horas copia del medio impugnativo para que cualquier persona que pase se pueda enterar y de esta manera da pie a que pueda haber tercero interesado, aquel que tiene un interés que no es compatible con el tuyo. Y eso hace por un lado, y paralelamente está avisando a la sala correspondiente del tribunal la presentación de ese medio impugnativo. Ahora, ya una vez que transcurrieron las 72 horas de exhibirse, pues va a formar el expediente junto con su informe circunstanciado, y si hay documentos de terceros, no siempre lo hay, pero si los hay, pues documentos de terceros, su medio impugnativo, sus pruebas, todos los documentos que tenga, forma expediente y lo envía a la sala respectiva. Eso acuérdate que es trámite, ahí no hay criterio jurídico, ahí simplemente hay una labor de oficina. No por eso menos importante, ni no por eso menos riesgosa. No te puede faltar nada, todo tiene que ser puntualmente realizado. Por ejemplo, el ponerlo en estrados tiene que ser bajo la actuación de precisamente los actuarios y actuarias, para que haya de eso razón de cada evento y todo eso se archiva el expediente. Entonces, como el actuario tiene fe pública, pues si dice que a las tales horas lo puso, a las tales horas lo puso, salvo prueba en contrario, en la que caería en grave responsabilidad de ese actuario o esa actuaria. Y todo eso va al expediente para ver que se cumplió con los trámites. Pero hay responsabilidad y hay que hacerlo con mucha puntualidad y cuidado. No puede haber equivocaciones ni olvidos, pero no hay criterio jurídico, simplemente aplicar un protocolo. Pero ahora pues nos vamos a la sustanciación, donde sí ya en sede jurisdiccional, en la sala correspondiente, ahí sí ya va a haber criterio jurídico. Una vez que se recibe el expediente en la sala, el presidente de la sala lo turna de inmediato a la o el magistrado correspondiente, la ponencia que va a resolver según le toque de acuerdo al libro correspondiente. Ahora, el magistrado o magistrada, cuando llegue el expediente, va a proceder a revisar si los escritos del actor tercero interesado reúnen requisitos, también si viene el informe circunstanciado con sus requisitos, y si cumple todos los requisitos, se dicta auto de admisión, se declara cerrada la instrucción y se pone los autos, el expediente, en estado de resolución. Ahí es el momento difícil, responsable, muy trascendente de hacer el proyecto de sentencia, que no es tarea fácil, es la tarea pues, más difícil de una ponencia, elaborar un proyecto de resolución, porque además este va a ponerse a consideración de los pares, o sea, de los y las magistradas que integran el pleno, para ver si están de acuerdo. Entonces, el proyecto tiene que salir no bien, sino muy bien, impecable, ¿sí? Para que, pues, realmente cause la certeza en los demás magistrados y magistradas que integran el pleno. Ahora, debe resolverse dentro de los 12 días siguientes a aquel en que se admita el recurso. Debe contener, y ahí dice lo que debe contener la resolución o sentencia, la fecha, el lugar en que se dicta, la sala que lo emite, el resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos, el análisis de los agravios, el examen y valoración de las pruebas, los fundamentos jurídicos, los puntos resolutivos y el plazo para su cumplimiento. ¿Qué efectos puede tener un recurso de apelación en su sentencia? Lo clásico: modifica, revoca o confirma, igual que pasa en la revisión.
por alguno de estos tres caminos se va a ir la resolución que aprueben los magistrados y magistradas del Pleno. Las sentencias deben notificarse a más tardar el día siguiente al que se pronuncien. Todos los plazos en materia electoral son muy breves. Por eso ahí la Secretaría General de la Sala, regional o general, y desde luego la Oficina de Actuarios, debe estar pero prestos porque son horas para poder hacer notificaciones, recabar firmas de los magistrados de los expedientes. Es complejo, sobre todo porque no se resuelve un asunto en una sesión, sino a veces resuelven muchísimos asuntos y todos tienen que estar tramitados correctamente. Entonces, nosotros como ciudadanos a veces no captamos todo el trabajo que hay detrás. A ti te llega nada más la notificación, pero para que te llegue pasaron muchas cosas y muchos apuros y hay que tener una forma muy expedita para todo. Ahora, ¿cómo se le notifica al actor en un recurso de apelación? Pues personalmente o por correo electrónico o por correo certificado o por telegrama. El telegrama ya no se utiliza, pero está en la ley. La autoridad responsable, ya sabemos, es siempre por oficio y acompañado de copia certificada de la resolución a terceros interesados, si es que los hay, personalmente, por correo electrónico, por correo certificado o por telegrama. Repito, el telegrama ya no se utiliza. Y ahora vamos a ver un caso antiguo y después veremos un caso actual. Mira, me voy a referir al famoso Pemex-Gate. ¿Te acuerdas que desde que empezamos a hablar te dije, vamos a analizar el Pemex-Gate? Porque aunque es un asunto del año 2003, pues eso ya tiene su rato, sin embargo en su momento hizo mucho impacto. Eso de Gate se refiere a que estamos imitando la denominación de un caso que se dio en la Casa Blanca ya en los años 70, cuando se dio a conocer una grabación que afectaba al presidente en reelección, el señor Richard Nixon. Hubo algún mal manejo en su campaña de reelección y pues el asunto trascendió de tal manera que él se vio obligado a renunciar, habiendo ganado la reelección. Entonces, pues a eso se refiere el caso Pemex Gate. Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos un poquito, mira, aquí vienen los hechos. Dice que el Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el sindicato de Pemex, le pidió prestado a la empresa, a Pemex, a Petróleos Mexicanos, 640 millones de pesos. Dijo, oye, empresa, préstame 640 millones de pesos. Y explicó las razones para los que lo querían. Bueno, entonces se le proporcionó esto. Y hay una denuncia del Partido de la Revolución Democrática en donde dice que hubo una transferencia de fondos de este sindicato a la campaña del PRI para presidente de la República. En esos días empezaba la campaña para presidente y el PRI tenía un candidato, el ciudadano Francisco Labastida Ochoa. Era el candidato del PRI. Y entonces el PRD dice, fíjate, de esos 640 millones de pesos que la empresa le solicitó y obtuvo que el sindicato pidió y obtuvo de la empresa, se transfirieron 500 millones de pesos a través del Banco Banorte en la sucursal La Viga de la Ciudad de México, se transfirieron a la campaña, para apoyar la campaña de este señor, del licenciado Francisco Labastida. Bueno, eso decía el PRD. ¿Y qué pruebas había sobre el particular? Pues había documentos bancarios del retiro de fondo por 6 personas autorizadas por el tesorero del sindicato. O sea, no lo retiró una sola persona, sino fueron 6 personas que sacaron un fondo del Banorte, de esa sucursal,
pero con la autorización del tesorero del sindicato. También hay documentos comprobatorios de la relación laboral con el PRI. De esas 6 personas, 5 quedó comprobado que trabajaban en el PRI. Uno de ellos no, pero los otros 5 sí. Entonces, qué casualidad, trabajan en el PRI y retiran esa cantidad fabulosa con la autorización del tesorero. Pues ya empieza ahí la situación, pues como sospechosa, ¿verdad? Como que las cosas no están claras. Se acreditó que esas personas que retiraron los fondos, por esos días trabajaban directamente en la casa de campaña del candidato aludido. Porque ya ves que cuando vienen las campañas, tienen una casa, ¿sí? Que la alquilan nada más para esos efectos, para servir como centro de concentración de sus actividades, recibir gente, dar conferencias de prensa, esas cosas. Bueno, pues qué casualidad, esta gente trabajaba ahí, en la casa de campaña del candidato. Entonces ya esto hace hacer una presunción muy importante. Por parte del IFE, que en aquella época era IFE, no INE, con ese va a presumir, va a hacer la presunción que ese dinero ingresó a los gastos de campaña correspondiente y observa que el partido político omitió reportar tal ingreso en su informe financiero. Ya ves que los partidos tienen que informar su dinero, cómo lo reciben y cómo lo gastan, y en los informes del PRI no aparecía ningún informe sobre estamos hablando de mucho dinero. Luego dice que en el expediente obran notas periodísticas, documentales públicas y privadas, presuncionales legales y humanas, instrumental de actuaciones, testimoniales y pericial contable. O sea, hay todo tipo de pruebas. Había creado incluso una persona moral que se llamó Impulso Democrático, Asociación Civil, y hasta se efectuó un sorteo Milenio Millonario para justificar fondos, un poquito de lavado de dinero. Entonces, ¿qué pasó? Pues que cada una de estas pruebas solita no hacía prueba plena. Y ese era el argumento del PRI. Decía, oye, con puras pruebas que son de simples indicios, de simple sospecha, que no hacen prueba plena, me están condenando a pagar 1,000 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que son 1,000 millones de pesos? Pues no me los quiero imaginar en esta mesa, ¿verdad? El cúmulo de billetes que serían 1,000 millones. Entonces no es justo, me están dando una sentencia terrible y con puros indicios. Ah, sí, pero si los indicios los juntamos con este más o sea, los adminiculamos, pues ya nos resultan tan indicios, ya van fortaleciendo la convicción, que para eso sirven las pruebas. Entonces la sentencia que dictó la Sala Superior con la Constitución de Magistrados y Magistradas de la época ratifica la multa impuesta por el Consejo General del IFE de 1,000 millones de pesos, con base en todas las pruebas, incluso las indiciales, adminiculadas, o sea, confrontadas unas con otras. Solita es una prueba indiciaria, pero ya una más otra, más todas, pues ya nos causan convicción. Y entonces incluso esto dio origen a una tesis del tribunal, la tesis 37 del año 2004, donde dice, pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos, por lo que el Consejo General había motivado y fundamentado correctamente su resolución. Están dando la razón al Consejo General. Claro, como son 1,000 millones de pesos, es mucho dinero. Sí, mucho dinero. Tú dirías, bueno, pues no lo tengo tan rápido, quizás en 6 meses lo pueda reunir, porque pues 1,000 millones de pesos ya son muchos millones de pesos. Ahora bien, para acreditar la multa,
se suprimieron totalmente las administraciones de gastos ordinarios permanentes para ese partido en el año 2003. Dijeron, a partir de aquí, una vez que ya causó estado la resolución de tu recurso de apelación, te vamos a quitar tu administración que te damos para gastos ordinarios permanentes en lo que resta de este año. Y para el siguiente año, para 2004, te vamos a reducir al 50% esa administración hasta que se complete la cantidad adeudada. O sea, la iba a pagar en abonos. Pero de todas maneras, pues representó un fuerte golpe al partido, no solamente por lo que va a dejar de percibir, sino también por el prestigio que va a perder, porque esto es una resolución del tribunal, ¿sí? Ya no son cosas de enemigos políticos ni esas cosas, ya se estudió judicialmente. Entonces, bueno, el caso ocurrió hace mucho, ¿sí? Y sin embargo, pues fue en su momento, tú recordarás, en su momento fue pues muy explosivo dentro de la opinión pública. Ahí está el expediente, ¿verdad? Y tú podrás consultarlo si te interesa, ver todos los... Porque lo que te he contado aquí, sintetizadamente, pues es de una manera muy tosca, muy grosera realmente. O sea, hay muchos detalles finos que no podemos decirte porque el tiempo no nos permite. Pero hay que dar a tu criterio si quieres ahondar en él. El documento es ahora de consulta pública, está en línea. Pero ahora hay uno más reciente. Es un recurso de apelación que resuelve Sala Superior. Es el 422 del año 2021, del año pasado. Y dice que se trata de otro caso que se recomienda consultar para obtener una mayor visión del recurso de apelación. Es el contenido en el expediente citado que se resolvió el 8 de diciembre del año 21, o sea, hace unos meses, confirmando el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, ahí está el numeral del acuerdo, referente a la pérdida de registro como partido político nacional de redes sociales progresistas, por no haber alcanzado por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria y no habiendo podido probar la afectación que afirma que le causó el obtener en forma tardía su registro y verse limitado en sus acciones por motivo de la pandemia por COVID-19. ¿Te acuerdas que el año pasado hubo elecciones federales para renovar a nuestros miembros de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión? Estábamos en medio de la pandemia, tuvimos que ir a votar con muchas medidas de seguridad, pero fuimos a votar. Y este partido, Redes Sociales Progresistas, era un partido que acababa de recibir su registro como partido nacional, después de todos los avatares que implica obtener un registro. Pues estaban muy entusiasmados nuestros amigos de redes sociales, pero resulta que no alcanzaron ese impacto en la ciudadanía, no alcanzaron el 3% de votación válida emitida. Consecuentemente, al no alcanzar el umbral, pues la sanción es que desaparece su registro, ¿verdad? Se quedan sin registro. El partido decía, pero es que mira, con eso de la pandemia, tardaron mucho tiempo en resolver que fuéramos partido, entonces eso ya me bajó mucho. La gente pues no nos conocía, o sea, la pandemia nos limitó. Pues igual que tenían razón, pero ya viendo las cosas, los magistrados de sala superior, pues consideraron, seguramente con apego a la legalidad, consideraron que no, que debería cumplirse con lo que establece la ley. Pues es muy doloroso que después de tantos avatares, estas personas que integraban este partido ya no pudieron seguir adelante. Pero es bueno que tú leas el expediente para que veas todos los vericuetos, lo que ellos adujeron
y cómo se fue encontrando probanza a favor o en contra de su dicho, hasta llegar a la resolución de diciembre del año pasado, en el que ya se da por definitiva la resolución que tomó el instituto en su acuerdo de que quedara sin efecto su registro. Bueno, pues ese documento también pueden ustedes consultarlo. Y con estos dos ejemplos, uno ya muy anterior y otro reciente, podemos darnos cuenta que el recurso de apelación no es nada menor, que a veces lo que se va a impugnar son cosas un poquito cotidianas, un poquito de rutina, que incluso el proyecto de resolución es pues muy fácil de elaborar, pero a veces llegan cosas muy pesadas, de mucha trascendencia, donde hay que poner todo nuestro criterio jurídico como juzgadores, y ahí el tribunal, que siempre procura en sus resoluciones ser muy puntual, pero no solamente muy puntual con la Constitución, la legalidad y los documentos de convencionalidad, sino algo muy importante, ser muy claro, utilizar hasta donde humanamente es posible esto, un lenguaje ciudadano. Esa es la ventaja que yo observo en el Tribunal Electoral, que sus resoluciones las puedes leer y están claras, no son complejas, no son enredosas o llenas de vericuetos jurisdiccionales, sino cualquier ciudadano puede leerlas y entender lo que están diciendo. Bueno, pues con esa característica de su lenguaje ciudadano y el ir resolviendo puntito a puntito, nos demuestra que el recurso de apelación, pues sí es un medio impugnativo muy importante en la vida democrática nacional y se ha ido fortaleciendo, se ha ido pues ejerciendo de manera prudente y resolviendo también con apego a la legalidad. Ahora, en materia de conclusiones, pues las conclusiones, yo digo aquí que pues eso implica debate, diálogo y que cada quien toma sus conclusiones. Tú tienes las tuyas, yo tengo las mías y por eso pues, realmente no hay conclusiones. El tiempo se agota, ¿verdad? Y vamos a dejar de compartir si ustedes no tienen inconveniente. Esto te lo vamos a enviar en un rato más. Es posible que no te llegue hoy mismo, te llegue mañana, pero no te desesperes, ¿verdad? Porque a lo mejor en el curso de la tarde no hubo forma de enviártelo y no vayas a decir, ah, qué barbaridad, y no cumplió su promesa. Espera, mañana te llega, más tardar. Pero el documento es tuyo y creo que es interesante que lo tengas porque hay algunas láminas que puedes aprovechar muy bien. A ti que te interesan los medios impugnativos en materia electoral, pues creo que es un buen documento, te puede dar una orientación, de manera que ese es tuyo, ¿sí? Se hizo pensando en ti. Y ahora, bueno, si quieren dar alguna opinión o preguntar algo, lo que quieran, pues está la tribuna abierta. Levanten su mano y con mucho gusto los escuchamos. Si quieren dar alguna opinión o alguna pregunta, claro. Es interesante esto de los recursos de revisión y apelación y como vemos si hay una vinculación entre ellos. Porque, por ejemplo, para la apelación yo tengo que demostrar que hice mi revisión si es que procede, ¿verdad? Salvo el caso del PERSALTA, pero son casos excepcionales. Lo mismo cuando son esos de los 5 días que se van directo a la sala superior. Fíjate, el de revisión, pues es un recurso administrativo, de naturaleza administrativa. Sin embargo, cuando se va a reunir, a tener conexidad con uno de inconformidad, pues ahí ya perdería mucho de esa característica de ser administrativo, porque el que conoce y resuelve es la sala del tribunal que claro, lo ha acumulado de inconformidad y va a tener que explicarnos, pues sí hubo conexidad por A, B, C y D. Y en consecuencia, pues ya en conjunto tienen la resolución, por eso están acumulados. Entonces, fíjate qué interesante, nada es así tajante. Le agradezco mucho a don Víctor
comentario, pero nada es así tan tajante, no es así de blanco y negro, ¿verdad? Sino que hay algunos detalles muy finos y eso lo sabemos como abogados. Nada es así, nada más blanco y negro, ¿verdad? Bueno y malo, rojo y amarillo, sino que hay lugares en donde se confunden un poco las cosas, donde se juntan los extremos. El abogado debe tener siempre pues una apertura de criterio, porque la vida no es así tan fácil, ¿verdad? Como que aquí empieza y ahí acaba. Siempre hay situaciones especiales. No se imaginan el gusto que me da estar en una segunda sesión con ustedes. Lo que admiro es su paciencia, ¿verdad? Porque imagínate, ya son muchas conmigo. Pero bueno, pues esto lo deciden nuestras autoridades de la Escuela Judicial, ellos son los que planean las intervenciones. Y creo que todavía tengo por ahí una más, creo, no estoy muy seguro, pero en algunas semanas más adelante a lo mejor nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? Yo les deseo que terminen bien su diplomado, seguramente así va a ser, y que hagan su ejercicio de ensayo muy bonito, ustedes mismos queden satisfechos de que les quedó muy puntual y obviamente van a obtener su documento respectivo que siempre, pues aparte de que da currículum, aparte de eso, pues se ve bonito, ¿verdad? Se ve muy elegante ahí en tu estudio. Desde aquí, pues si no tienen ningún inconveniente, vamos a preguntar si ya nos podemos retirar a nuestro coordinador. Muchas gracias por sus mensajes, se los estimo muchísimo. Y vamos a preguntar a nuestro coordinador si ya puede cesar la grabación. Y nos despedimos, claro, con mucho gusto. Síganse cuidando, no se confíen, porque luego la confianza mata al hombre y no hay que exponernos. Por ahí todavía hay que tomar precauciones. Ya llegará el momento en que esto ceda completamente, pero los médicos recomiendan que sigamos teniendo precauciones. Más vale exagerar un poquito. Si estuvimos tanto tiempo confinados, casi así como si fuéramos monjes tibetanos, pues yo creo que bien podemos aguantar un poquito más de tener precauciones. Siempre su cubrebocas, siempre su desinfectante, su lavado de manos, su sana distancia, un poquito más para que no tengamos un susto. Y pues me despido de ustedes con mucho cariño. Les deseo una jornada excelente. Y por ahí les llegaré las láminas a ver qué me dicen ahora que las vean y las tengan ya para analizarlas con calma. Que tengan una tarde tranquila. Ya nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Ya nos vemos.